Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente enhorabuena por este fantástico trabajo que creo que sitúa por primera vez a España al mismo nivel que otros países de nuestro entorno, Francia, Portugal, Italia, todos ellos con estudios similares y abarcando ese amplio espectro de la inversión de impacto que no nos cansaremos de mencionar hoy constantemente. Y bueno, hablando de países, Francia, Reino Unido, Portugal, todos ellos con grandes estrategias nacionales, Reino Unido, Big Society Capital, Francia, el French Impact, Portugal, Innovación Social. En fin, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en el futuro de este capitalismo? Y bueno, y para aprender, debatir, reflexionar sobre esto, quería dar ahora la palabra a Jordi Sevilla, creo que conocido por todos, economista, ex ministro de Administraciones Públicas, también muy activo en el ámbito privado. En fin, una persona que lleva ya un tiempo atrás reflexionando, publicando también sobre esta materia y al cual invito a que la comparta con nosotros y que también tendrá un diálogo muy interesante con María Manuel Leitao, la persona que lideró en Portugal esta iniciativa de Portugal Innovación Social. Así que Jordi, muchísimas gracias y adelante. Gracias, gracias a Speinab, gracias a todos vosotros por tener la iniciativa y por pensar que yo podía echar una mano en una reflexión que me gustaría partir de la anterior. Es evidente que todo lo que tiene que ver con el impacto tiene que ver con la medición y, por tanto, en ese sentido tiene números, tiene matemáticas, tiene cuentas, pero es mucho más que eso. Yo os voy a hablar de la parte de la filosofía política, de la filosofía social, de la filosofía económica, que tiene también el movimiento de impacto, que se presupone, que se verbaliza como un nuevo paradigma que va a ayudar a cambiar el mundo. Eso es lo que se dice en los planteamientos iniciales. Y desde esa perspectiva es desde la que os quería hacer una primera pregunta, dos en realidad, que me gustaría que contestarais todos, los que estáis aquí, los que nos estáis viendo, no hace falta que sea en voz alta, la contestáis en vuestra cabeza. ¿Tiene futuro el capitalismo? Y la segunda pregunta, ¿por qué? Hayas contestado si no o depende, ¿por qué? Porque el movimiento del impacto, el movimiento además que preside Sir Ronald Cohen, dice que solo tiene futuro si cambia, que solo tiene futuro si aprovecha una de las características fundamentales del capitalismo, que es su capacidad de cambiar, de mutar, de modificarse. Ahora diríamos su resiliencia. Si no cambia el capitalismo, de cuya memoria más reciente tenemos la crisis del 2008, tendremos la gestión de la pandemia, tenemos la desigualdad social, el populismo, las amenazas a la democracia, o los comportamientos no democráticos en países como China, también capitalista, o Rusia, en asuntos tan delicados, como ha mencionado antes la Secretaria de Estado, y que tienen que ver con la gestión de los datos personales, los vuestros, los míos y los de todos. ¿Y qué dice Sir Ronald Cohen como presidente del Movimiento Impacto? Tiene que cambiar en dos cosas fundamentales el capitalismo. En primer lugar, tiene que alinearse con el Estado, buscar estrategias conjuntas con el Estado. Y en segundo lugar, las empresas tienen que tener un objetivo, tener un propósito que vaya más allá de simplemente maximizar el beneficio para sus accionistas y que, sin menoscabar incluya también una parte de responsabilidad social en lo que es su tarea para mejorar las condiciones sociales de la sociedad en la que se mueve y para tener en cuenta los daños y los efectos que se produce en la actividad económica sobre el cambio climático. Estos dos cambios, alinearse con el Estado, pasar a una empresa que tiene un propósito más allá de ganar dinero a cualquier precio, suena parecido a lo que desde el Club de Davos están hablando y que le llaman Stakeholder Capitalism, es un libro que os recomiendo. Suena en línea con lo que el Business Roundtable de Estados Unidos llama ASG, Movimiento de
temas ambientales, sociales, gobernanza. Incluso podría sonar algo parecido a lo que la ONU con los ODS está planteando como una nueva manera de entender el mundo, de entender nuestra responsabilidad frente al mundo y de entender la manera en la que todos, gobiernos, estados, empresas, ciudadanos, participamos y colaboramos en ese estado. La pandemia nos ha enseñado otras dos cosas. Nos ha enseñado que lo que yo hago no depende solo de mí, depende también de los demás. Los demás pueden con su conducta incidir sobre la mía y, por ejemplo, contagiarme, o no. Y, por tanto, que sí que existe una sociedad, que sí que existe un todo más allá que la suma de las partes y que para abordar determinados objetivos conjuntos necesitamos abordarlos conjuntamente. Y que el resultado de mi empresa no depende solo de lo que yo haga, depende también de mis proveedores, depende también de mis trabajadores, depende también de mis clientes, depende también de la legitimidad social que como empresa y empresario me haya ganado en este momento del mundo en el que vivimos. Y nos ha enseñado también la pandemia una segunda cosa. Hay asuntos que solo pueden quedar en manos del Estado. Hay temas tan globales, tan colectivos, que si no es por la presencia del Estado como un agente económico y social, no seríamos capaces de tirarlos para adelante. Esto no quiere decir solo el Estado o cualquier Estado. También hay los fallos del Estado y, por tanto, también tienen las empresas que colaborar ahí. Pero si os dais cuenta, todo esto que os estoy contando, que es el impacto, contradice totalmente lo que ha sido el modelo neoliberal de capitalismo hasta aquí. Modelo basado en la desregulación, en la privatización, modelo basado en que el Estado es el problema y, por tanto, cuanto menos Estado, mejor, y modelo basado en el planteamiento de Friedman de que la única responsabilidad que tiene una empresa es ganar el máximo dinero que pueda ganar. Ese es el capitalismo que inicia en Europa a finales de los 70, en Estados Unidos también, con Reagan, y es el capitalismo que de alguna manera estamos viendo morir con la crisis del 2008, que nos demuestra que los mercados no se equilibran, no se vacían, que generan crisis. En la crisis climática, que nos demuestra que maximizar el beneficio como único objetivo de la empresa produce unos efectos colectivos nocivos para todo el mundo, incluyendo el calentamiento del planeta y, por tanto, el cambio climático. Y un modelo que predica una globalización sin normas, sin reglas, sin Estado, que acaba generando, es verdad, reducción de la pobreza en algunos países, pero incremento de la desigualdad, del descontento, del cabreo incluso en algunos países del primer mundo, que da lugar al germen del populismo que amenaza una buena parte de nuestras democracias. A ese capitalismo que genera ese tipo de respuestas negativas, que todavía colean hoy en día, es al que el movimiento del impacto le busca una solución, le busca una salida, le marca un camino de cambio para seguir siendo capitalismo en un país democrático o en unos países democráticos. Por tanto, estamos hablando de mucho más que de cuentas, de números, de management. Estamos hablando de una visión del mundo, de un impact capitalism, como le dice Sir Ronald Cohen, y de un modelo y de una capacidad que tiene este movimiento de rediseñar el mundo, reshaping the world, dice. Por tanto, no es solo una cuestión, como digo, exclusivamente aislada, burocrática, administrativa, solo de números, que son imprescindibles para poder medir. Una de las grandes revoluciones que plantea este movimiento es marcar objetivos y medirlos, y quien tiene que empezar dando ese ejemplo es el propio Estado, marcándose objetivos y midiendo los impactos de las políticas públicas. Toda esta filosofía tiene mucho que ver con las estrategias nacionales. Es verdad que esto no puede ser solo una cuestión de las empresas, ni solo una cuestión de los Estados. Ha habido pasos en los últimos tiempos, se ha mencionado antes, los informes no financieros es una manera de introducir un cierto cambio
en la manera de entender las empresas y el papel de las empresas, y se introducen por decreto, es decir, gracias a la regulación del Estado, en este caso del Estado europeo. Y si hay un país que también ha sido antes mencionado en el que este funcionamiento de la estrategia nacional ha funcionado y ha funcionado bastante bien, y que es un país, en fin, relativamente próximo a nosotros, como es Portugal, creo que merece la pena que aprovechemos ahora la oportunidad de tener una entrevista, que espero que funcione todo bien, con María Manuela Leitao, que ahora es eurodiputada, pero fue la ministra de Presidencia encargada de poner en marcha